Bueno, ahora vamos a pasar a la exposición de David Castro, ¿no? Quien nos da su perspectiva sobre el asunto. Él es biólogo molecular y ha directamente estado involucrado en la biotecnología de estos productos. Uno diría que no está siendo pagado por Monsanto, ¿no? para defender a los productos genéticamente modificados, porque no sabes... Me han dicho que por un lado que me paga Monsanto y también me han dicho que me pagan las ONG ambientalistas. Sí, Por no, dos lados me han atacado. porque me han acusado hoy día, a la hora que compartí el evento en las redes, de que todos estamos siendo pagados por Monsanto y que hay una conspiración nacional y que Monsanto está preocupada por acabar con el agro, ¿no? Yo le digo, pero si Monsanto quiere acabar con el agro, ¿a quién le va a vender las semillas, no? Buenas noches con todos. Agradezco a Víctor, a la Sociedad Secular y Humanista, por la invitación a este evento. Ya Carolina nos ha explicado de manera muy didáctica qué es un transgénico, así que para mí va a ser mucho más fácil explicar lo que continúa, ¿no? Quiero hacerles una primera pregunta. ¿Cuál creen ustedes que ha sido el primer transgénico que ha sido puesto en el mercado para consumo humano? Sin miedo. Ya, maíz, la insulina, para consumo humano, digo, a ver, otro. Están por ahí. La insulina es uno de los primeros transgénicos, pero aplicado con fines, como medicamento, ¿no? Es para los diabéticos, pero como alimento, el maíz está cerca, porque el maíz fue de alguna manera el tercero. El primero fue el tomate. El tomate se llama Flavor Saver, es un tomate desarrollado por la empresa Calgene. En 1994 salió al mercado. ¿Qué tenía de interesante ese tomate o por qué la finalidad de ese tomate transgénico cuál era? Era simplemente retardar la maduración. Lo que pasa es que en Estados Unidos tienen un invierno muy crudo y un verano, digamos, más amigable, ¿no? Entonces no se puede hacer mucha agricultura durante el invierno. Entonces la mayoría de los productos los producen en el verano, en la primavera, incluso hasta el otoño, ¿no? Entonces había una fecha en la cual los tomates no podían ser producidos a menos que sean hechos en invernadero, y eso es relativamente más caro. Entonces tenían el problema de cómo almacenar por un largo periodo de tiempo estos tomates. Lo que hicieron a través de la ingeniería genética es insertarle un gen. ¿Para qué? Para bloquear aquel gen que produce la maduración al tomate. Entonces el tomate, como pueden ver acá a este lado, como pueden ver, ya me escucho mejor, ¿no? Entonces, como pueden ver acá en los cuadritos inferiores, vemos que los tomates transgénicos que están hacia el lado izquierdo tardan más tiempo en madurar con relación a los tomates normales, ¿no? Esto fue en 1994. ¿Cuál fue el problema con este tomate que no llegó finalmente a ser un éxito comercial? Uno de ellos, un efecto, por así decirlo, colateral, fue que la planta crecía, se desarrollaba, pero el tomate nunca llegaba a madurar ni desarrollarse adecuadamente, ¿no? Entonces la planta envejecía y el tomate seguía estando verde. Entonces no había forma en qué momento cosechar el tomate, ¿no? Entonces tuvieron que hacer algunas modificaciones utilizando algunas hormonas vegetales para que también el tomate se desarrolle a la misma velocidad que la planta. Y una vez que se coseche, ya el tomate iba a sobrevivir o durar mucho más tiempo en los anaqueles, ¿no? Y algo interesante de ese tomate fue que se etiquetaba, ¿no? Los primeros transgénicos que salieron para consumo humano se etiquetaban. Y ahora todo un debate para que no se etiquete, que se etiquete, ¿no? Pero al inicio todo se etiquetaba. Otro tema que no le dio mucho éxito al tomate fue que a medida que pasaban los años, en el año 98, empezaron a salir las primeras publicaciones que alertaban sobre algún efecto negativo sobre los transgénicos. Y ahí empezó un poco el miedo de las personas, ¿no? Y esto fue culpa en gran parte de los mismos científicos, ¿no? Se enfocaron mucho en desarrollar transgénicos, pero le dieron muy poco tiempo a difundir, a divulgar sobre los beneficios y los posibles riesgos que podrían tener. Entonces este lugar fue tomado por personas que también tienen sus propios intereses y empezaron a causar miedo en la población, ¿no? Entonces el tomate salió al mercado en el año 99 a causa de que la gente ya no quería comprar, básicamente eran los ketchup que lo hacían en base a esos tomates. ¿Cuáles son los transgénicos que actualmente se cultivan? Ese es más fácil. Por ahí dijeron maíz, es uno de ellos. Otro, soya. Trigo no, todavía. Papa recién.
Algodón, ajá. Uno más, de los 4 principales. No, papaya no tampoco, pero sí es también un transgénico. La canola o la colza, ¿no? Son los 4 principales cultivos transgénicos. Aquí lo vemos. Más de la mitad de los transgénicos que hay en el mundo es soya, básicamente. El 51% de lo cultivado en áreas de cultivo transgénicos es soya. Unos 30% es maíz, un 13% algodón y un 5% canola. El 1% restante, ahí está pues la alfalfa, está la remolacha azucarera, está la papaya, también hay por ahí algunos cucurbitaceas, como el zapallo americano, entre otros, ¿no? Ese es un muy pequeño porcentaje. ¿Y esto a qué se debe? Principalmente a que la tecnología se ha desarrollado principalmente en aquellos productos de amplia comercialización, los commodities, ¿no? Las mercancías que mueven en el mercado internacional por toneladas, miles y millones de toneladas, ¿no? Entonces, ¿por qué es mucho más rentable desarrollar ahí la tecnología, ¿no? Los transgénicos que están ubicados en ese 1% son desarrollados principalmente por instituciones públicas o por universidades, ¿no? Cuyo fin no es tanto el lucro, sino es solucionar un problema. Y podemos ver que más de la mitad de los eventos transgénicos, el 53%, son tolerantes a herbicidas. Hay un 33% que tanto resisten herbicidas como el ataque de plagas, y un 14% que solamente resiste el ataque de plagas. O sea, básicamente un 86% requiere el uso de herbicidas, está diseñado para tolerar el uso de herbicidas, que facilita finalmente el manejo de las malezas. Eso quiere decir que en el 86% de los transgénicos se siguen utilizando agroquímicos, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, hay un estudio reciente publicado en Science, en el que se ve que finalmente los transgénicos tolerantes a herbicidas no han reducido el uso de agroquímicos finalmente, ¿no? O bien los han mantenido o bien los han aumentado ligeramente. Los que han reducido el uso de agroquímicos son los que son resistentes a insectos, porque ya la agricultura no requiere utilizar tanto insecticida porque la planta misma puede defenderse de las plagas. ¿Dónde se producen los transgénicos? A ver, ¿qué países? Los principales, a ver, los 5 principales que ustedes consideren donde se producen más transgénicos. Estados Unidos, obviamente, ¿no? Segundo, uno de ellos, Alemania, no, Rusia tampoco, China están como que en el 7º lugar, Francia esos son los más antitransgénicos que hay en el mundo, Japón tampoco, Israel tampoco, Brasil ya está con la champa. Canadá, ya, van 3. Vamos a ver, para no hacerla tan larga. A ver. Argentina, 3er lugar. La India en 4º. Entonces vemos que el 90% del área cultivada con transgénicos en el mundo solamente se concentra en estos 5 países. Hasta el año pasado habían 180 millones de hectáreas cultivadas, de las cuales más o menos unas 150, 160 casi, están en estos 5 países, ¿no? Y bueno, prácticamente la mitad está en Estados Unidos, ¿no? Y principalmente estos países, Estados Unidos cultiva soya, algodón y maíz transgénico. Brasil, maíz, soya y algodón también. Argentina, principalmente soya transgénica. La India, las 11.6 millones de hectáreas es algodón transgénico. Y Canadá, la canola, la colza. ¿Quiénes producen los transgénicos? A ver. La empresa, ¿no? que todos conocen, ¿no? Monsanto, que le dicen, ¿no? Algunos, ¿no? El que en teoría nos paga, ¿no? Monsanto es como los fujimoristas de los transgénicos, ¿no? Todo lo malo, Monsanto, ¿no? En realidad son unas 5 empresas las que cultivan o producen las semillas transgénicas principalmente. Tenemos Monsanto, Bayer, Syngenta, Dow AgroScience y Pioneer Fabric, que pertenece a DuPont. Como pueden ver, el origen de todas estas empresas ha sido que eran empresas químicas, producían compuestos químicos. Por ejemplo, Monsanto empezó y se hizo famoso por la producción de sacarina, ¿no? Que es un azúcar sintético que reemplazó a toda la producción de azúcar y de alguna manera perjudicó a algunos países que vivían de la exportación de caña de azúcar, ¿no?
Acá vemos, por ejemplo, en la parte superior, que Monsanto compra Calgen. Calgen era la empresa que produjo ¿qué? El tomate, ¿no? El tomate transgénico. Entonces, cuando Monsanto compra Calgen, empieza a sacarles etiquetas a los tomates, ¿no? Entonces ahí empieza el por qué no se etiquetan los transgénicos, ¿no? Yo considero que si hubieran seguido etiquetándose desde un inicio, la gente habría tenido más confianza en la tecnología. Porque la gente ahora ve que al no querer etiquetar es porque algo ocultan, porque no quieren mostrar que puede ser dañino, ¿no? Pero si es un inicio, hubiera sido etiquetado y la gente hubiera sabido que todo lo que consumía, o la gran parte de los productos procesados que consume, tienen algún componente transgénico, hubiera tenido más confianza en ella, porque hubiera visto que en un largo plazo no les provoca algún tipo de efecto, digamos, a la salud, ¿no? Recientemente Bayer compró Monsanto, pagó 66 mil millones de dólares por adquirir a la empresa estadounidense, ¿no? Entonces ya el argumento que te paga Monsanto ya no va a servir, ahora te paga Bayer, ¿no? Ya saben, si es Bayer es bueno, ¿no? Luego, ChemChina es una empresa pública china que produce compuestos químicos, compró Syngenta también por 48 mil millones de dólares este año. Y Dow AgroScience y DuPont Pioneer se fusionaron. Una fusión que está valorizada en 120 mil millones de dólares, ¿no? Entonces, las 5 empresas que producían transgénicos, la mayor parte de los transgénicos en el mundo, ahora se redució a 3. Bayer, Syngenta, que es ChemChina, y la fusión de Dow con Pioneer. ¿Eso no es confirmación de la teoría conspiranoica? Puede ser, ¿no? Ahorita todavía lo que pasa es que en Estados Unidos hay una regulación muy fuerte a este tipo de compras de transnacionales, ¿no? La compra de Bayer de Monsanto por Bayer está siendo todavía evaluada por la entidad reguladora de Estados Unidos para ver si aprueban o no esa adquisición, ¿no? En el caso de Syngenta, que es una empresa europea, no tuvo problemas y ChemChina ya está haciéndose de todo Syngenta, ¿no? Y con la fusión también no hay mucho tema regulatorio, más que todo es cuando hay compras entre una empresa a otra, ¿no? Por el tema de los monopolios y todo eso. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una transgénica y una convencional? ¿No? Recordando lo que Carolina les explicó. ¿Cuál es la transgénica y cuál es la convencional ahí? Bueno, sí es soya, es transgénica las dos, ¿no? Porque casi no hay soya convencional actualmente. Bueno, digamos que una es la convencional, ¿no? La diferencia que hay entre la transgénica y la convencional básicamente es uno o más genes que le han introducido al organismo, que puede ser de la misma especie o de otra especie. Si es de la misma especie le llaman cisgénico, ¿no? Y si es de otra especie le llaman transgénico. Pero finalmente todos son organismos biomodificados según la definición legal o definición formal de un transgénico, ¿no? Y esos genes pueden producir una o más proteínas que serían las que la diferencian de la convencional, ¿no? Entonces una soya transgénica tiene uno o más genes adicionales y una o más proteínas, digamos, distintas a la convencional. Entonces, ¿hay diferencia entre un transgénico y un convencional? Antes de pasar a eso, quiero que vean estas imágenes. Corresponden a la composición química de algunos productos que consumimos a diario, ¿no? El plátano y la de la derecha es del tomate, ¿no? Vemos que están llenos de compuestos químicos impronunciables y cuando uno no puede pronunciar un compuesto químico automáticamente es dañino, ¿no? Entonces vemos que en sí, lo que pasa en el mundo natural es eso, ¿no? Todo lo que viene de la naturaleza, las frutas, las verduras, tienen componentes que son potencialmente tóxicos para la salud humana, pero están en una concentración tan baja que, digamos, no tienen un efecto percibible en nuestra salud, ¿no? Y es por eso que en toxicología se maneja mucho el tema de la dosis hacia el veneno, ¿no? Incluso el agua puede ser tóxica, ¿no? Si tomas 5 litros de agua te puedes intoxicar, te puedes morir, ¿no? Todas sustancias tóxicas finalmente en exceso, ¿no? Algunas requieren menos cantidad para alcanzar el umbral de toxicidad, otras mayor, ¿no? Otras un poco más. Entonces lo que se busca al momento de introducir, digamos, generar un transgénico es que de repente no se altere la expresión o la cantidad de alguno de estos componentes en el producto final. Porque ya les comentaba Carolina que de alguna manera es relativamente aleatoria la introducción del transgén dentro de todo el genoma del organismo. Y eso puede alterar la expresión de algunas proteínas y puede generar de repente que la benzofenona se empiece a producir en mayor cantidad de lo normal. Y de repente por ahí puede venir algún tipo de efecto
colateral que podría resultar tóxico para la salud humana. Entonces hay que evaluar todos esos aspectos y lo vamos a hacer más adelante. Entonces, ¿hay diferencias entre los transgénicos y los convencionales? Bueno, sí hay diferencia, pero también hay diferencia entre los mismos convencionales. Este cuadro de acá es una matriz. Arriba, vemos, digamos, cada una de las columnas verticales corresponde a una determinada variedad de soya. Y cada una de las líneas verticales corresponde a un determinado metabolito o componente químico presente en la soya. Lo que está en color verde quiere decir que se expresa o hay menor cantidad de lo normal o del promedio de todas las variedades. Y lo que está en rojo es lo que está en mayor cantidad o se expresa en mayor cantidad con relación al promedio de todas las variedades. Entonces vemos que entre las mismas variedades de la soya, que no sean, acá solamente la transgénica es la primera, las otras 49 no son transgénicas. Entonces vemos que hay variabilidad, incluso el nivel de expresión de las proteínas, de los componentes, los metabolitos que tiene cada organismo, cada cultivo, cada planta, cada fruta, cada verdura, porque finalmente es lo que ocurre en la naturaleza, ¿no? No hay dos organismos que sean idénticos, ¿no? Incluso hablando de variedades. Entonces siempre va a haber diferencias, ya sea porque es transgénico o porque es convencional. Entonces, de acuerdo a la Academia de Ciencias de Estados Unidos, para estimar, digamos, cuál es más riesgoso o cuál es menos riesgoso al momento de hacer una modificación genética, vemos que lo menos riesgoso, digamos, lo que genera menos, no riesgoso, sino menos efectos no deseados o efectos no intencionales, pero negativos, es finalmente la selección natural, la selección artificial, la domesticación, ¿no? Eso de alguna manera te genera menos incertidumbre al momento de obtener un producto. Y a medida que uno va haciendo una, digamos, introducción de genes externos dentro del organismo, va aumentando ese nivel de incertidumbre, porque se podría generar algún efecto colateral. Lo más, digamos, el que te genera mayor incertidumbre, lo que te podría generar mayores efectos no intencionales, finalmente es el mejoramiento por radiación, que se hace muchos, o se hizo mucho hace muchos años. Se aplica radiación a las semillas, la radiación provoca mutaciones y de repente algunas mutaciones pueden resultar buenas para el cultivo y finalmente se seleccionan, ¿no? Esa es la que podría tener algún tipo de efectos colaterales, en mayor cantidad de efectos colaterales, pero esos no se regulan, por ejemplo. Solamente se regulan los transgénicos y vemos acá los tipos de transformación, lo que nos explicó Carolina, por Agrobacterium, por Biolística, entre otros, ¿no? Y esta es la parte más importante, ¿no? ¿Cómo se evalúa un transgénico? O sea, antes de que salga al mercado un transgénico pasa por un proceso de regulación. Se tiene que evaluar la inocuidad del producto transgénico, que no sea tóxico, no sea alergénico, no sea cancerígeno, ¿no? Antes de salir a la venta. Entonces, para eso, el primer paso es identificar de dónde proviene el gen. Si tomas el gen de una bacteria, digamos, patogénica, entonces se levanta algún tipo de alarma de que podría incrementar el riesgo de que el producto final, el transgénico, pueda ser algo nocivo, por ejemplo, por el hecho de que el gen viene de una bacteria patógena. Pero los genes en una bacteria patógena son miles de genes, unos buenos, otros malos, ¿no? Entonces habría que ver eso primero, ¿no? Luego de ver la fuente del gen, si viene de un organismo, por ejemplo, en el caso de las alergias, que de por sí causa alergias como el maní, por ejemplo, hay que pasar al siguiente paso, ¿no? Hay que ver si esa secuencia, ese gen, esa proteína expresada por este transgen de otra especie, es similar a algún alérgeno conocido. Y para eso se utilizan herramientas de bioinformática. O sea, vas a la computadora, pones la secuencia y la comparas con todos los alérgenos conocidos. Y si por ahí alguno se parecen en el nivel de secuencias, entonces hay una mayor probabilidad de que tenga un riesgo para la salud humana, ¿no? Pues alergénico, por ejemplo. En ese caso, por ejemplo, si da en el primer paso, digamos, hay una relación del transgen con el producto alergénico, simplemente no se da la autorización para consumo humano. Digamos, si no hay similaridad, pasa al siguiente paso, ¿no? Se hace una prueba serológica. Aíslas la proteína transgénica, la pones digamos, en un suero de una persona normal y vemos si es que hay una reacción inmunológica que indicaría que hay una reacción alérgica. Si se da esta prueba positiva, digamos, si hay una reacción
serológica, inmunológica, entonces también hay mayor probabilidad de que sea riesgoso y no se da la autorización. Si no, se pasa directamente a hacer el mismo análisis, ya, pero con el suero de una persona que de por sí es alérgica a diferentes productos, ¿no? Entonces la misma prueba, ver si hay reacción alérgica, reacción inmunológica o no. Si hay, bueno, no se da la autorización, y si no hay que evaluar si la proteína transgénica se degrada rápidamente. Normalmente cuando una proteína tarda mucho tiempo en degradarse en el estómago, tiene un mayor potencial de ser alergénico. Lo que se hace acá en este punto es agarrar proteína, la purifican y la ponen en un fluido gástrico simulado. O sea, es como un quaker en el cual le ponen algunas enzimas y ácido clorhídrico para que simule lo que hay en el estómago, ¿no? Y evalúan cuánto tiempo tarda la proteína en degradarse. Si tarda mucho tiempo, no, este puede ser potencialmente alergénico y no le dan la autorización. Perdón, David, quedan 5 minutos. Ya, listo, ya cuánto acabó. Si es que se degrada rápidamente, ya pasa al último paso. El último paso es ya hacer la prueba de la proteína transgénica sometiéndolo directamente en la dieta de algún animal de laboratorio. Normalmente son las ratas o los ratones. Si el ratón o la rata no expresa, digamos, o tiene una reacción alérgica, entonces el riesgo para el ser humano también va a ser similar. Así que no se le da la autorización. Si no hay reacción alérgica en el animal de laboratorio, hay una menor probabilidad de riesgo y recién se autoriza la venta o la producción, la comercialización de este transgénico para consumo humano. El transgénico tiene que pasar por todo este proceso antes de ser autorizado. Es por eso que los transgénicos que actualmente están disponibles en el mercado son seguros, porque han pasado por todo este proceso regulatorio. Obviamente han habido transgénicos que se han quedado en algunas de esas etapas por presentar algún tipo de potencial de riesgo y no han salido a la venta. Y hay otros, que les voy a comentar acá, como el famoso caso del Starlink. El Starlink fue un maíz desarrollado a fines de la década de los 90 y este maíz no pasó la prueba de acá, la de digestibilidad. Esta de acá. La proteína transgénica tardó mucho en degradarse. Entonces había un potencial de que esta proteína sea alergénica. ¿Y qué pasó? Este maíz solamente lo autorizaron para consumo de animales, o sea, para preparar los piensos, ¿no? Lo que comen los animales de granja. Pero encontraron presencia de ese transgénico en digamos, en la cadena de suministros de algunos alimentos para humanos, como son estos los tacos, o sea, las tortillas envasadas que vendían para preparar tacos. Ahí encontraron el maíz Starlink. Entonces, como solamente ese transgénico estuvo autorizado para consumo animal, no para consumo humano, vino todo un tema de depurar, o sea, tratar de eliminar este maíz transgénico específicamente, de las cadenas de suministros de maíz. Esto empezó del año 2000 hasta el 2004, se sacó todo el Starlink del mercado. Y en esos 4 años que pasaron entre que se encontró hasta que se eliminó todo por completo, no hubo ningún caso, ni un reporte documentado de reacción alérgica en el ser humano. O sea, no hubo. Pero ya a partir de este maíz Starlink se generó el mito, ¿no?, de que los transgénicos causan alergias. Pero no hay ningún caso reportado en función a Pero sí, el maíz tuvo el potencial de ser alergénico porque no pasó una de las pruebas dentro de todo el proceso regulatorio, ¿no? Y luego tenemos, digamos, uno de los casos más famosos, el estudio de Seralini, ¿no? Todos ya lo habrán visto, las ratas que tienen tumores, que salió en el año 2013, me parece. Entonces, en este caso, por ejemplo, hubo algunos problemas que, debido al mal procedimiento, digamos, o el protocolo utilizado para hacer el estudio no fue el más adecuado. Porque ellos utilizaron un protocolo, que es el de acá, es una guía de la OSD, que sirve para determinar toxicidad oral en 90 días. ¿Sí? Para ver si el transgénico es tóxico durante 3 meses. Para eso, ese protocolo sirve solamente para ver toxicidad. Pero ellos extendieron el trabajo de 90 días hasta 2 años, cuando el protocolo no está diseñado para extenderlo de esa forma, porque las ratas, de por sí, esta cepa de ratas, es propensa a tener tumores de manera normal. Y en segundo lugar, el estudio analizó si el transgénico provocaba o no provocaba tumores y cáncer, ¿no? Cuando el estudio está diseñado para ver toxicidad, o sea, si es tóxico o no es tóxico, que es diferente a carcinogenicidad, que si produce cáncer o no produce cáncer. ¿Por qué? Porque para evaluar si es que el producto produce tumores o no,
se requiere por lo menos 50 animalitos, 50 ratas por cada grupo de evaluación. En cambio, para ver toxicidad, como fue este caso, solamente se requerían 10. Y es por eso que vemos acá los resultados. Vemos que en algunos casos que, acá vemos, ¿no? 0, 11, 22, 33. ¿Qué quiere decir? Que es 11% de transgénico, 22% de transgénico, 33% de transgénico en la dieta. Y vemos que a medida que hay más transgénico, la tasa de mortalidad, que es el que estamos viendo en este lado, es menor, ¿no? Que cuando hay menos transgénico, ¿no? O sea, digamos, algunos resultados no son, digamos, concluyentes. Incluso en este caso, por ejemplo, vemos que hay mayor mortalidad en el grupo control, o sea, que el que no come transgénico es mayor que en el que come más transgénico, ¿no? Entonces, había esos resultados incoherentes que hicieron que finalmente el estudio sea retractado o sea retirado de la revista, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahora? Lo que se viene ahora es el salmón transgénico para consumo humano. Esto ha sido aprobado el año pasado, después de 25 años de haber sido desarrollado. O sea, se desarrolló más o menos cuando nací, por esa fecha, y recién lo han autorizado ahora, ¿no? para consumo. Han pasado 25 años de eso. Manzanas que no se oxidan. A los gringos no les gusta que estén un poquito marroncitas las manzanas y las botan. Entonces ya tienen una manzana que no se oxida, especialmente para preparar, por ejemplo, purés, ¿no? Y papas también, papas, porque los gringos comen mucha papa frita, ¿no? Mucha comida rápida. Y el problema con la papa es que cuando se fríe, produce una sustancia que tiene un potencial de ser cancerígeno, que es la acrilamida. O sea, es un producto que está en la papa. Cuando la papa se somete a altas temperaturas, hace que este componente se polimerice y forme la poliacrilamida. Y la poliacrilamida es tóxico. Entonces, nosotros no comemos papa frita todos los días, ¿no? Pero los gringos sí. Entonces, para ellos es un factor de riesgo alto, por lo cual han desarrollado una papa que ya no produce este compuesto, la acrilamida. Y aparte que no se oxida también para que no sea marroncita, ¿no? Bueno, eso sería todo. Si ya saben, si tienen preguntas, para qué estamos, ¿no? Muchas gracias, David. Veo que Monsanto te debe pagar muy bien porque aparentemente lo que, lo que afirmas es que los productos transgénicos serían en realidad más sanos, ¿no? Menos alergénicos y por toda esa cantidad de pruebas a las que pasan. Bueno.